Este tema que voy a compartir con ustedes, quizás es uno de los de las enseñanzas más complejas de transmitir y Dios mío, yo pido que por favor no los enrede. No los quiero enredar, pero escúcheme bien. Si usted siente que no entiende algo hoy, como ningún otro día de todo el año, puede levantar la mano y preguntarme. ¿Sí? Hoy. No, la verdad es que en la mayoría de los domingos es una predicación y es unidireccional. De aquí para allá, yo soy el emisor, usted es el receptor. Pero en esta de hoy es una de esas enseñanzas que yo yo llevo muchos años tratando de entenderla y creo que hoy es el día de transmitirla, ¿sí? Porque creo que ya tengo como la madurez espiritual suficiente para poder enseñarte esto, ¿vale? Entonces, los que tienen notas de estudio, vamos a hablar, ¿cómo se llama el tema? ¿Quién tiene notas de estudio? La paradoja del perdón. La paradoja del perdón. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué se llama la paradoja del perdón? Porque el perdón es difícil, digamos, de entender el perdón de Dios a nuestras vidas. Y para no enredarlos, vamos a leer el Padre Nuestro, ¿les parece? Leámoslo en Mateo capítulo 6, versículo número del 9 al 15. Leamos el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, creo que el Señor resume toda la doctrina en el Padre Nuestro y sobre todo la doctrina del perdón y del arrepentimiento. Entonces, dice así el versículo 9. ¿En qué versión lo tienes? Bueno, no me acuerdo cuál puse. Yo creo que pon la Reina Valera en esta oportunidad, por favor. ¿Sí? Creo que la puse en la Reina Valera. Bueno, no la puse tampoco ahí. No me acuerdo en qué versión la puse acá. No puse la versión, no, perdón. Pero bueno, déjala ahí. Es que no, déjala en la NTV porque suena muy castellano. ¿Va? Ora de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos, ¿listo? Padre nuestro, que estás en él, que sea siempre santo tu nombre. Siguiente. O sea, el 10. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Next. Danos el alimento que necesitamos. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Espérate ahí. O contra nosotros. Quiero detenerlo ahí. Perdona nuestros pecados así como. ¿Qué significa esa palabra como? Que es de la misma forma, ¿cierto? Y que es condicional, ¿o no? Siguiente, por favor. No permitas que seamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan, esto es parte del Padre Nuestro, solamente que nosotros nos enseñan solamente hasta la parte de arriba, pero esto sigue. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. O sea que si yo no perdono a los que pecan contra mí, ¿se le puede leer al revés o no? ¿Se puede leer al revés o no? ¿Sí o no? Sí, o sea, dice acá, si perdonas a los que pecan contra ti, dice Jesús, tu Padre Celestial te perdonará a ti. O sea, y si yo no perdono a los que pecan contra mí, mi Padre Celestial no me va a perdonar a mí. Por eso les digo que esto es lo más enredoso de explicarles. Espérese, no se van a rasgar las vestiduras, tranquilos. Por eso este tema dura más o menos unas 4 horas. Bueno, sigan, siguiente. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea que Dios me perdona si yo no perdono a los demás, ¿sí o no? Pero ¿qué dice aquí? ¿Que sí o que no? ¿Será que cambió el tema de hoy, mano? Estoy como arrepintiéndome de enseñar esto.
Es difícil. Es difícil. Déjame decirle que enseñar esto me ha costado mucho tiempo entenderlo, pero el perdón sí es una paradoja. Por eso no podemos decir sí y no, realmente. El perdón es una paradoja. O sea, para yo comprender el perdón de Dios, necesito primero identificar qué es perdón, porque el perdón, lo voy a decir de esta manera, el perdón tiene dos vías, ¿sí? Uno es el perdón judicial y otro es el perdón relacional. Por eso es que tú tienes que entender qué tipo de perdón está hablando aquí Jesús. Porque a veces uno engloba el perdón dentro del todo el perdón como si uno perdiera la salvación. Y recuerda esto, la salvación no es negociable. Si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, la salvación es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Eso dice la Biblia. Es más, Romanos capítulo 3, versículo 28 en esta versión dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28. ¿Sí? Así que hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la y no por obedecerla. ¿Ok? O sea, que mi justificación delante de Dios se hace porque yo soy bueno. ¿Yo me gano la salvación por mis obras? ¿Sí o no? No, no. Entonces, dice aquí el Señor, tú eres justo delante de Dios por medio de tú. Ahora, yo te pregunto esto. Para yo recibir el perdón de la justificación, de ser justo delante de Dios, o sea, el perdón legal delante de Dios, ¿hay condiciones? ¿Sí o no? Por ejemplo, el Padre Nuestro dice, Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya cuando una persona está hablándole a Dios, Padre, me equivoqué con esta persona, ya está aceptando que se equivocó, ¿o no? Si una persona no hace esa oración, pues no acepta que se equivoca, o sea, que tiene orgullo en el corazón. Así que el perdón de la justificación o el perdón legal de Dios, sí es condicional. Y es condicional de una sola cosa, necesitas arrepentirte. ¿Cómo Dios va a perdonar a alguien que no se arrepiente? Explícamelo. A ver, explícame cómo. O sea, yo me paro delante de Dios y Dios me perdona porque yo no me arrepentí. Ni siquiera soy consciente de mi pecado. No, no, no. Sí, hay que arrepentirse delante de Dios. Sí, hay que cambiar la forma de pensar y eso se llama renovar la mente o arrepentimiento. Claro que hay una condición, pero no es una condición de obras, sino es una condición de actitud con respecto al pecado. ¿Estamos aquí o no? O sea, yo tengo que ver el pecado como lo que es. Me daña y daña a otras personas que yo amo. Romanos, capítulo número 5, versículo 1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es justificar? Por ejemplo, cuando una persona tiene una condena porque cometió un delito, pues tiene que ir donde un juez. ¿Estamos? Y el juez va a aplicar una sentencia y la sentencia es absolución, nación. ¿Sí o no? Bueno, cuando yo voy delante del Señor que se presenta como juez en mi vida, yo tengo que reconocer que he sido pecador. ¿Sí, sí o no? ¿Alguien aquí no ha pecado alguna vez? Bueno, a mí me gusta hacer el ejemplo de este. ¿Alguien hoy no ha pecado? Hoy. Ya todos pecamos, ¿cierto? Uno, mira, hay una cosa súper complicada. Hay una cosa súper complicada. Es más, el que diga que no ha pecado hoy, ya pecó por orgulloso. ¿O no? Ya perdió el año. Hay una cosa súper complicada con respecto a vivir una vida espiritual, porque
Por ejemplo, hay versículos que dicen que si tenemos a Dios, es imposible que pequemos. ¿Se han visto ese versículo? Sí dice, literalmente dice. Entonces yo voy a hacerlos en esto. Cuando yo leía algunos pasajes de la Biblia, yo decía, o sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Estoy tan mal? Estoy tan mal en la vida que si la Biblia dice que yo no debería pecar, ¿por qué sigo pecando? ¿Te ha pasado eso, no? Y entras como en duda y entras como inclusive en incredulidad a veces, como que, y inclusive puedes sentirte que no es suficiente o que no eres suficiente y uno empieza a cuestionarse, ¿será que yo tengo a Cristo en mi corazón o no? ¿Será que de verdad yo sí me arrepentí de mis pecados o no? Porque no comprendo cómo es posible que si yo tengo al Señor en mi vida, siga a veces pecando en actitudes, en palabras o en acciones. A uno le entra como una crisis existencial. Pero, entonces, vamos a recapitular. Una cosa es el perdón judicial. ¿De qué se trata el perdón judicial divino? ¿De qué se trata? ¿El perdón de qué? ¿Para qué? A ver, yo voy a preguntar esto. Esto todo el mundo se lo debe saber. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿Por cuál pecado? O sea que si yo peco en una hora conscientemente, ya lo que hizo Jesús hace 2000 años, ¿ya lo pagó? O sea que eso me da una tarjeta VIP para pecar. ¿Sin límite de cupo? ¿Cómo funciona? ¿Es un American Express? ¿Cómo funciona entonces? Porque es que esto es lo que quiero. Yo les digo que este es uno de los mensajes más complejos de entender, pero yo quiero que Dios me dé como la sabiduría para podértelo explicar, porque yo lo entiendo aquí. Aquí. El problema es pasarlo por aquí. ¿O no? O porque aquí empieza una cosa loca, entonces voy a tratar de como reajustarlo. En Semana Santa yo les enseñaba que Jesús dijo la última palabra antes de morir. En griego, ¿cómo se pronuncia? Almita sabe mucho. ¿Cómo es? Todo ha terminado. Esa frase normalmente se decía cuando una persona terminaba una obra, un proyecto, o cuando alguien terminaba una relación. Tetelestai. Todo ha terminado. ¿Sí? Bueno. Entonces hay gente que es experta en esa palabra. Entonces, pero Jesús cuando muere en la cruz, Él hace tetelestai. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo ha sido consumado, todo ha sido pagado. ¿Qué pagó el Señor? Escúchame lo que le voy a decir. Él pagó el precio de que mi alma no estuviera apartada eternamente de Dios, porque todos, no hay, o sea, escúchame esto, por cuanto todos pecaron, según Romanos 6:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos o no? O sea, ¿alguien se merece el cielo? Nadie se lo merece. Según las escrituras, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por un pecado que se llama el pecado adámico, el pecado original. Fuimos rebeldes a la orden de Dios y hemos heredado un pecado original. Hemos heredado eso. Ahora, yo quiero solamente decir lo siguiente, y esto es una advertencia. Los bebés, los niños, de ellos es el reino de los cielos. Eso nunca estará en duda. ¿Ok? No se ponga usted a pensar en los niños. ¿De los niños es él? Estamos hablando de usted y de mí, que ya somos adultos conscientes, que somos conscientes de nuestro pecado. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Él lo que está diciendo es, a los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios nos dio el regalo de la paternidad. O sea, el regalo de que mi vida estaba en muerte y cuando yo recibo a Cristo voy a una vida nueva. O sea, venga, présteme atención. Cuando yo recibo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, me arrepiento de mi humanidad pecadora, necesito salvación. ¿Qué muere? ¿La carne o la naturaleza pecaminosa? No, tranquilo, porque yo duré como 10 años entendiendo esto. O sea, lo que muere es la naturaleza pecaminosa. La carne no, su carne está muy viva. ¿O no? Mi cuerpo pide salsa. ¿Mm? Ah, ujú. Claro, la carne no está muerta. Lo que está muerto es la naturaleza pecaminosa. Pues por eso usted no se puede desconcentrar en esta enseñanza porque si no va a quedar más perdido que Adán en el día de la mamá. Míreme, la naturaleza pecaminosa es la naturaleza que está viciada a Adán. Cuando yo nací en esta tierra, yo nací con la herencia de Adán. ¿Listo? Y esa herencia de Adán, ¿a dónde me va a llevar? A la muerte. Y la muerte es separación eterna de Dios. ¿Ok? Esa es la naturaleza pecaminosa. Cuando yo recibo a Cristo en mi vida, porque me arrepentí de mi pecado, o sea, de mi humanidad, de mi naturaleza pecaminosa, yo he nacido de nuevo. ¿Sí o no? ¿Somos nacidos de nuevos? Ahora nací en una nueva naturaleza. ¿Cuál? La de Cristo. Ahora yo soy resucitado en Cristo Jesús, pero la carne sigue viciada. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando tú lees el libro de Gálatas en el capítulo número 5, y él dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿se acuerdan? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentira, hechicería, ta. O sea, él empieza a decir, la carne está viva. Lo que está muerto es la naturaleza pecaminosa. Porque la carne tiene hábitos, tiene actitudes, tiene tendencias y es hasta aquí. ¿Sabes cuándo se muere la carne? Cuando usted se muere. Claro. O sea que de la cuna a la tumba vas a luchar contra tu carne, pero despreocúpate de tu naturaleza pecaminosa. ¿Va a quedar claro o no? ¿O estamos todavía? Bueno, yo también a veces me siento. Pero entonces, si ahora nací en Cristo Jesús, ¿por qué yo necesito perdonar a otros para ser perdonado? Porque así es condicional. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que ofenden. Es más, y repito ese versículo que es un versículo que a mí siempre porque si ustedes no perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo no los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Entonces, si yo ya recibí a Cristo y tengo el perdón de pecado, ¿por qué necesito perdonar a otros para ser perdonado? Porque eso dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. ¿Usted está igual que yo? ¿Por qué, doña? Ajá. Sí o no. Déjame explicarte por qué. Va de nuevo. Porque una cosa es el perdón judicial. ¿Ese lo tienes? Y otra cosa es el perdón relacional. Voy a ejemplificarlo de esta manera. Yo me casé y llevo aproximadamente 14 años de casado. Judicialmente hablando, legalmente hablando, ¿yo estoy casado? Sí. Pero emocionalmente yo puedo estar divorciado. Eso pasa con Dios. Legalmente tú estás casado con Cristo. Somos la novia y vamos a tener una boda, la boda del Cordero.
O sea, el Señor ya hizo un compromiso conmigo, yo hice un compromiso con Él. Juntos nos comprometimos. Pero si yo en mi corazón no pido perdón, si yo en mi corazón yo no me arrepiento de mi pecado continuamente, ¿cómo está la relación? Fría. Ese es el problema. Muchas veces por no entender esto uno dice, pues que ya pedí perdón por eso. No, 70 veces 7. Es más, Jesús está con los discípulos en el lavatorio de los pies, ¿se acuerdan? Si, hola. Si quiere, por favor, acompáñenme. Eso está, número 3. Eso está en Juan 13. Juan 13. ¿Lo tienen ahí? Qué bueno, porque yo no, esperen. Juan 13, ya lo tengo. Y entonces, le dice Jesús a los discípulos, voy a lavarle los pies. ¿Y qué le dijo Pedro? A ver, a mí no me lavarás los pies. ¿Sí o no? Y Jesucristo le dice lo siguiente a Pedrín: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Sí recuerdan o no? ¿Y Pedro qué le responde? Si yo no tengo parce, o sea, yo no tengo el perdón judicial, si yo no tengo salvación, báñeme completamente. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Te baño completamente? No. ¿Qué le responde? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? Versículo número 9. Juan 13:9. Entonces lávame las manos, la cabeza, Señor, no solamente los pies, exclamó Simón Pedro. Next. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más los pies para estar completamente limpia. O sea, el Señor le está diciendo, en la Reina Valera dice, ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios. O sea, el perdón judicial, el perdón de la salvación ya está. Pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Siguiente, por favor. Porque sabía que le iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. ¿Hablando de quién? Porque Judas no tenía el perdón judicial. El resto sí lo tenían. O sea, el resto sí aceptaron a Jesús como el Mesías y Salvador. ¿Bien? Siguiente, por favor. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ténganlo ahí. ¿Por qué entonces volvió Jesús a lavarle los pies? Es que esto es muy importante. A veces uno toma este pasaje y toda la vida uno lo toma como el servicio y está bien. Habla del servicio, habla de la humildad, habla de lavarse los pies, pero este pasaje es muy completo y es muy profundo. Es más, este mismo pasaje en el versículo 7, o sea, versículos hacia arriba, Jesús le dice a todos los discípulos, escúchenme, lo que yo voy a hacer ahora no lo entienden, pero lo van a entender pues. 2000 años lo estamos entendiendo. En serio, versículo 7, lo que yo hago ahora ustedes no van a comprender, pero lo van a entender después. O sea, los discípulos no entendían por qué el Señor tenía que lavar los pies. Présteme atención, porque si no se van a perder. Es que el punto y lo complejo es esto. Tú andas en el camino de la vida, ¿cierto? ¿Te vas a ensuciar en el camino de la vida? ¿Necesitas arrepentirte de tu pecado original todo el tiempo? No, pero te necesitas arrepentirte de la suciedad que vas adquiriendo en el camino de la vida. De que a veces tomo algo contra alguien, de que a veces me resiento con una persona, de que a veces tengo esto contra esta persona, que a veces dije una mala palabra y me ensucié. ¿Pero qué me ensucié? Los pies, no me ensucié todo porque ya todo está limpio. Yo ya soy salvo por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el perdón es un continuo de todo el tiempo donde yo tengo que ir y hablar con el Señor una y otra vez de lo mismo y dejar que Él limpie mis pies. Porque si no se limpian mis pies, la relación con Dios se va a enfriar como la relación de una pareja donde los dos se sientan en el orgullo y nadie es capaz de ser vulnerable y de decir, perdóneme, me equivoqué, me arrepiento, te ofendí. ¿Me copias o no? Esto es demasiado importante. Entonces, mira, es que me tuve que adelantar para explicar esto.
La pregunta es entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos habla de esas patrones, de esas conductas, porque a pesar de que ya soy salvo, pues hay patrones que siguen siendo repetidos. Gálatas 5:24, mi querido Caín, por favor. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han allí crucificado. Siguiente, por favor. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, va de nuevo la pregunta: ¿hay condición para ser perdonado por Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es? Arrepentirme. Segunda condición, escríbanla, la confesión. Juan 1:9. Gracias. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, necesitamos aprender a confesar nuestro pecado. Déjeme decirle una cosa. Hace poco una señora me escribía, bueno, me escribe mucha gente por la cantidad de audios que recibo. Y una persona cristiana de buen corazón, pero quizás con una teología un poco confundida, me escribió lo siguiente: pastor, una hermana de la iglesia está hablando mal de mí. Yo le quiero preguntar algo: si esa persona sigue hablando mal de mí y sigue injuriándome, pastor, yo no creo que una persona que sea tan mala pueda tener la salvación. Entonces yo cuando leí ese mensaje dije, bueno, ok, este chisme se puso bueno, la verdad. Lo pensé. Entonces dije, ok, bueno, está bien. Entonces yo le hice la primera pregunta. Pregunta número 1: ¿quién es el juez de esa persona? ¿Tú o Dios? Pues Dios, pastor. ¿Y tú por qué estás haciendo juicio? No, pero es que usted no la conoce. No tengo que conocer, pero ya te estoy conociendo a ti. ¿Mm? Listo. Entonces, segunda pregunta. Entonces le dije, ¿entonces ella está pecando? Le dije yo. Y me dijo, pues sí, con mayúscula. El sí. ¿Ok? Y signo de admiración además. Y le dije, ¿y tú has pecado? Dios me guarde, pastor. No. Pues déjeme decirle que el apóstol Juan, y le pasé el versículo, dice en primera de Juan, en el primer libro de Juan, si decimos que no hemos pecado, mentimos y hacemos mentiroso a Dios, dice, y le puse el versículo. Y después le dije, ¿qué piensas? No, quiero pensar más, me dijo. Tenemos un gran problema, y es que a veces creemos que porque cumplimos ciertas normas morales, tenemos un nivel superior moral para señalar los pecados del otro. Y eso es un gran problema, porque a veces uno cree que porque va a la iglesia, porque sirve a Dios, o porque puede llegar a tener discípulos, o porque hace un devocional, porque tiene una vida moral un poco más digna, entonces uno se empieza a sentir con el derecho de juzgar a otros. Y yo le digo una cosa: delante de Dios, tú y yo, ¿qué somos? Hijos que pecan. Y nadie tiene que estar mirando la paja en el ojo ajeno. Por eso es que el Padre Nuestro es muy importante, porque el Padre Nuestro te está diciendo, perdona nuestras ofensas, como nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden. Y esto pasa en el matrimonio. Normalmente en el matrimonio, ¿quién se equivoca más? ¿El hombre o la mujer? Ah, acá se desahogaron. No, mira, señores, haga la verdad, la neta, señores. ¿Sí o no que la regamos más nosotros? Ay, la verdad uno es más mete pata, la verdad uno mete la pata más.
¿O no? Hay que decirlo. ¿Ya? La verdad, uno mete la pata más, man. Entonces yo estaba en una consejería con una pareja y sí. O sea, ella tenía la lista petitoria y condenatoria. ¿Verdad? De todos los errores de él, porque además tiene una mente fotográfica, hermano. No, y es que en el año 1600, cuando el pirata ya y empezó ella a contar toda la historia, plin, 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 de todo lo desgraciado que él había sido y cómo le había desgraciado la vida. ¿Y cuántos hijos tienen? 7. Bueno, cuenta toda la historia y entonces al final, pues el hombre, claro, si te están juzgando, una y otra vez, ¿tú cómo te vas a poner? Pues a la defensiva, normal. Entonces yo al final le dije, entonces tú me estás diciendo a mí que tú tienes un sistema superior moral más alto que él. O sea que tú moralmente hablando eres superior a él, le dije yo, para meterle el dedo en la llaga. Y se queda pensando y me dice en la carota, sí. O sea que tu punto de referencia es él. Ahora vamos a cambiar el punto de referencia, pon a Cristo. Es este punto de referencia moral. No, no me la ponga así, pastor. Es que ese es el problema. Es que moralmente hablando, tenemos la manía de estarnos comparando con otro ser humano mortal. Hay un libro muy bonito que se llama En manos de la gracia. Léanlo, de Max Lucado. Me encanta ese libro, man. Y Max Lucado enseña algo espectacular en ese libro. Que yo dije, este hombre sabe lo que está hablando de la gracia. Y él dice, a veces, cuando hablamos de la gracia, nosotros somos, imagínate que no, esto es un mundo no de humanos, sino es un mundo de puercos. Imagínate que todos somos puercos, dice Max Lucado. Estamos en un mundo de puercos. Y llega Jesús al mundo de los puercos. ¿Ok? Pero hay puercos que están bañaditos. ¿Sí los han visto? Que son mascoticas y que les hacen las uñas, pepinos en los ojos. Y hay puercos que son de porqueriza, ¿o no? ¿Cuál puerco es más puerco? ¿Cuál puerco es más puerco? Explíquemelo. Son humanos, ¿ok? Sí, porque es que ese es el gran problema. Entonces no es que yo tengo más superioridad moral. No, 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 no. Estamos en el mundo de los humanos. Y Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros y nos dio salvación sin merecerlo. Nos hizo dignos por su gracia, pero mi trabajo en la tierra, hoy por hoy, es pedir perdón continuamente. Lección número 2 del Teos, respiración espiritual. Continua, necesaria y automática. ¿Pero por qué yo te explico esto? Porque a veces en la enseñanza malentendida, digamos que en el abuso de la gracia, como Dios ya me perdonó todo, pasado, presente y futuro, pues yo ¿por qué voy a pedirle perdón otra vez al Señor? Si igual ya me los perdonó, pues no es así. Porque aunque ya me perdonó el alma para salvación eterna, mi relación con Dios puede estar en detrimento, fría e indiferente como la relación de un matrimonio. ¿O no? Legalmente estoy casado, pero relacionalmente puedo estar divorciado del Señor. Entonces, iglesia, vamos a enfocar muy bien nuestro corazón con respecto al perdón de pecados. Ahora, acompáñenme por favor a algo que el apóstol Pablo nos enseña de una manera magistral. Bueno, primero vamos a ir a Santiago. Vamos a ir al apóstol Santiago, el hermano del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Este versículo es tremendo. ¿Por qué necesito pedir perdón a Dios continuamente? Ahora, en el Padre Nuestro hay algo que me gusta mucho. Dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La primera parte de esa frase da por sentado que yo ya acepté que me equivoqué, ¿o no? Por eso la segunda parte es por sentido común que se da. O sea, yo no puedo perdona mis pecados porque yo no me equivoco. Pues no.
sea, ya se da por sentado que yo soy un pecador, o sea, que yo me equivoco, que necesito lavarme los pies, pero no todo el cuerpo porque ya está limpio. Pero yo también necesito pedir perdón al Señor de continuo, porque yo le hago una pregunta, ¿el pecado trae consecuencias negativas a nuestra vida? Claro, trae muchas consecuencias negativas. A mí me gusta mucho que el apóstol Santiago como que trata de resumirlas en este pasaje. Miren, versículo número 13, Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? El pecado trae aflicción o dificultad, como dice en esta versión. Ore. Primero síntoma de un pecado no confeso, ¿cuál es? Aflicción. Dice en la otra versión, dificultad. Hay personas que viven en dificultad de continuo permanentemente. Y yo a veces me pregunto, no es que sea Pablo Remalas, no es que siempre le esté yendo mal todo el tiempo. El problema de esa persona puede ser un pecado inconfeso y ese pecado inconfeso les esté saboteando la vida una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo te diría a ti hoy, hazte un examen de conciencia delante de Dios. Yo tengo que hacerlo todo el tiempo. Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. Siguiente, por favor. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Otro síntoma cuál es? La enfermedad. Pero hago una advertencia. No todas las enfermedades son producto del pecado. Porque hay gente que dice, ay, se enfermó de cáncer. Y en el colon, ¿quién sabe qué hizo en su vida pasada? O sea, hay gente, no, lo digo, no. Si hay pecados que me llevan a una enfermedad. Claro, por ejemplo, ¿la gula es un pecado? ¿Usted cree que la gula me va a llevar a una enfermedad? Pues por supuesto, es por puro sentido común. ¿Pero la amargura es un pecado? ¿Y usted cree que la amargura me va a producir una enfermedad? Sí. Ejemplo, artritis, ¿o no? Lupus, ¿o no? Fibromialgia. En fin, claro que el pecado no confesado, no tratado, me va a producir una enfermedad, me va a producir aflicción. Entonces por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Siguiente versículo, por favor. Bueno, y entonces dice el Santiago, cuando hay aflicción, cuando hay enfermedad, producto de un pecado inconfeso, es importante que llames a hombres y mujeres maduros en la fe a que te acompañen a orar por esa situación. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas luchas tú vives en lo individual y en tu soledad y no las confiesas? Porque hay dos condiciones para el perdón de pecados. ¿Cuál es la primera? Arrepentimiento. ¿Y la segunda? Confesión. Ahora, yo no voy a estar confesando porque es que el problema de la confesión es que se mal usa. ¿Qué significa mal usa? Hay dos vertientes de la confesión. La primera confesión, la confesión morbosa. Cuando la persona empieza a escribir detalles. No. No queremos que nos dañen nuestra mente santa y pura. No. Adulteré. No nos cuentes cómo, cuándo, dónde y con quiénes. Eso es suficiente. Adulteraste. Se acabó. Muere ahí. Vamos a tratar tu adulterio. ¿Sí? Ese es uno. Y el otro tema es la confesión a medias. Sí, es que estuve como mirando a alguien, pero no fue para tanto. Cuando yo la meto o sea, es a medias, es autojustificación. ¿Sí la han escuchado o no? Pero dice, la oración de fe salvará al enfermo que tiene una enfermedad producto del pecado no confesado. El Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Siguiente, por favor. Y entonces habla de la importancia de los grupos pequeños, de la importancia del acompañamiento. Confésense en sus ofensas unos a otros. Perdóname. Mire, ahora, voy a poner este ejemplo. Digamos que yo peleé con mi hermana Jennifer. Nos ofendimos, bla. Y yo le digo a Miguel, perdóname porque ofendí a Jennifer. ¿Él tiene autoridad para perdonar lo que le hice a ella? No. Pero lo que yo sí tengo que hacer es
amigo, tengo un problema con mi hermana y siempre peleamos, ayúdame a orar. ¿Sí ve la diferencia de la confesión? No es una confesión para que él me perdone. Por eso es que cuando tú te acercas a tu mentor espiritual, a tu líder, no es una confesión para que él te perdone, es una confesión para que él te acompañe a salir de ese pecado que puede ser orgullo, soberbia, arrogancia, qué sé yo. Ahora, yo peleé con Jennifer y yo le digo, Señor, perdona mis ofensas. ¿Él tiene autoridad para perdonar lo que yo hice con ella? Sí. ¿Sí ven la diferencia? Porque cuando yo ofendí a ella, ¿a quién ofendí también? Pero yo no lo ofendí a él. Ese es el punto. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, hace una ampliación impresionante. Impresionante. Porque ¿se acuerdan de la Santa Cena? Esto es algo que a Horacio le gusta mucho explicar, pero voy a ejemplificarlo, amigo. Dice así, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan, la Santa Cena. Siguiente. O sea, el 24. Y habiendo dado gracias, partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Siguiente, por favor. Asimismo tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman el pan, que beban la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y aquí es donde viene la letra chiquita de la Santa Cena. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Téngalo ahí. ¿Cómo es que yo puedo? No estoy hablando solamente del acto simbólico de comer el pan y tomar la copita. Estoy hablando, acá estamos haciendo la Santa Cena. ¿Sí o no? Claro que sí. Estamos alimentándonos de la palabra. O sea, lo que Dios está diciendo es, yo necesito hacer memoria y presentarme delante de Dios limpio. Señor, perdóname. Ahora, ¿cómo se ora? A veces uno no es consciente de su pecado por muchas razones. Primero, porque uno tiene un lugar que es oculto de la mente y uno no se da cuenta que uno tiene manías que ofenden a otras personas. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que una persona está enojada contigo y tú no sabes por qué? ¿El problema está en el otro o está en ti? En los dos. La verdad, puede ser que yo tenga actitudes que sean ofensivos para esa persona y no sé cómo tratarlo. Ok, pero entonces dice el Señor, yo antes de celebrar la Santa Cena necesito hacer una confesión de pecado. Señor, te confieso que, y si no me acuerdo de algo, Señor, yo te quiero pedir perdón por lo que no tengo presente en mi mente. Haz que el Espíritu Santo lo traiga a memoria o perdóname de lo que no soy presente, de lo que no tengo presente. El salmista dijo en el Salmo 51 algo muy interesante. A mí me gusta el Salmo 51 porque el Salmo 51 es la oración de la perfecta confesión, la verdad. Cuando tú quieras saber cómo confesarte delante de Dios, léelo. Pero el salmista dice, límpiame y seré más blanco que la nieve, ¿se acuerdan? Láveme más y más, porque entre el pecado fui entretejido, y él empieza a hacer una descripción y al final, casi al final, él dice, tú amas la verdad en lo íntimo y allí en lo íntimo me haces entender sabiduría, perdona mis pecados que son ocultos aún de mi mente. Esa es la oración real. Pero no quiero que este tema se quede como por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Porque no es así, tampoco. No estamos hablando de que yo quiero hacerte sentir miserable. Yo lo que quiero es que tu relación con Cristo sea una relación relacional profunda. Y no va a ser una relación profunda si en tu corazón y en mi corazón el orgullo me impide pedir perdón a Dios. Porque Dios dice que al orgulloso, ¿cómo lo mira? De lejos. Yo me alejo del que es orgulloso, del que no acepta, que se equivoca.
Porque una relación de pareja se daña por una sola palabra: orgullo. No hay otra razón. No hay otra razón. Déjenme decirle, aunque uno hable mucho de matrimonio, no hay otra razón que más que el orgullo. Entonces, lo que el Señor quiere hacer en medio de mi confesión continua, de mi respiración espiritual, es: quiero quitarte el orgullo, mi hermano. Quiero que te parezcas a Jesús. Quiero que miremos a Cristo Jesús una y otra vez. Entonces uno dice: ¿pero hasta cuándo? ¿Otra vez orar por lo mismo? ¿Siempre? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces tengo que orar por lo mismo? De la cuna a la tumba. De la cuna a la tumba. De la cuna a la tumba. Pero hay algo que me gusta mucho, dice el apóstol Pablo: cuando el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Qué bonito, porque a medida que yo voy confesando mis errores delante de Dios, mi ser interior, o sea, mi hombre de adentro, mi nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, empieza a agarrar más terreno. Y la carne, o sea, la vieja naturaleza, o la carne más bien, empieza a disminuir el terreno en nuestra alma. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, que está en el libro de los Hechos. ¿Me acompañan, por favor? En el libro de los Hechos hay un acontecimiento, bueno, del arrepentimiento habla de todas las... Por ejemplo, mientras encuentro acá el pasaje, en, en el, en el Apocalipsis capítulo número 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. De esas 7 iglesias, el Señor de las 7 le dice a 5 iglesias: arrepiéntanse, ¿cierto? Arrepiéntanse, de las 7 a las 5. Pero en Hechos hay una historia que a mí no me gusta predicar, pero hoy me la voy a chutar a ver cómo me sale. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5. Ponlo desde el versículo número, por ahí 5, Hechos 5, 5 en adelante. Es la historia de Ananías y Zafira. Déjalo ahí. Mire, esta es la historia. Ananías, Zafira, creyentes de la iglesia. Dice la Biblia que vendieron una propiedad en tanto, dice así, en tanto. Y que entre el esposo y la esposa se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a decir que la vendimos no en tanto, sino en tanto. ¿Sí? Y vamos a decir que ese tanto lo vamos a dar todo. ¿Ok? Y entonces efectivamente se pusieron de acuerdo entre esposos y llevaron ese tanto, lo entregaron. Pon el versículo anterior, por favor. Y dice que cuando llevaron ese tanto manipulado, Pedro le dice de esto a ellos: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a... Pedro le dice: ¿para qué te pones a decir mentiras? ¿Para qué te pones a presumir, a aparentar? Al fin y al cabo la propiedad era tuya. Pero ¿para qué te pones a decir frente a la iglesia y todos: ay, la vendí en tanto y todo? Como somos muy espirituales, para Dios. ¿Eso es pecado? ¿Sí o no? Next. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y se murió. Repartan las ofrendas de Navidad. Este es el momento. Ya. Señores, mujeres, ¿es aquí sí, es ahora o nunca? Todos se enteraron de lo que sucedió y quedaron aterrados. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hágame la pregunta: ¿por qué se murieron? Pregúnteme. No sé, no sé, pero creo que podemos entender varias cosas.
Primera razón. Razón número 1. La paga del pecado, ¿cuál es? Y el problema es que no estaban mintiéndole a entre ellos. Entre los dos, ¿a quién le estaban mintiendo? A Dios y a toda la iglesia. O sea, estaban usando la iglesia para aparentar su generosidad. Peligroso. Claro, esto pasó en este momento, pero yo hago una pregunta. ¿Por cuántas mentiras un matrimonio no se muere? Una relación no se acaba por cuántas mentiras. Y lo peor, o por cuántas, o peor aún, no solamente la mentira, sino vivir de apariencia. Porque ellos estaban guardando apariencia frente a la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántas apariencias no destruye una relación? No, estamos bien, estamos bien, estamos bien y por dentro están mal. ¿Sí se han dado cuenta de esos que en redes sociales son felices? ¿Y después están divorciados? ¿Y hace 2 semanas estabas en Cancún? ¿Qué pasó? La apariencia destruye cualquier relación. Entonces, el mensaje es muy claro. Y ya saben que Zafira también muere. Por eso es que, vamos otra vez 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios 11, versículo 29. Este versículo es tremendo. Porque yo tengo que pedir perdón a Dios continuamente. El que come y bebe sin discernir, el cuerpo que come y bebe, bebe su propia condena. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe de Dios juicio sobre sí mismo. Miren, iglesia, lo que quiero decirles es esto. Tu salvación no estará en juego, pero sí puede estar en juego tu vida espiritual, tu salud. O sea, hoy el Señor me manda a decirte, es tiempo de perdonar a otros. Es tiempo de que esa persona que el Señor está poniendo en tu mente, nombre, ponle nombre a esa persona que habló mal de ti, que te injurió, que te engañó, que te robó, que lo que sea. Y si tienes un nombre en la mente, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo te quiero invitar en esta mañana a que hables con Jesús y que tú le digas al Señor, perdóname, porque es que el problema de no perdonar, es que nos endurece el corazón, nos hace orgullosos, nos hace soberbios, nos hace indolentes, nos enferma y mata lo que amamos. El perdón de Dios se pagó para toda tu eternidad, el judicial, pero el relacional sí está en juego. Y por eso es que un cristiano puede estar en la iglesia, estar muy comprometido, pero por el orgullo de su corazón y por no poner a cuentas con su hermano, termina alejándose de Dios y de su hermano. Tenemos que ponernos a cuentas, iglesia. Es difícil. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con el paralítico de Betesda, lo sana, ¿se acuerdan? Y le dice al paralítico, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando tiran a la mujer adúltera a los pies de Jesús que iban a apedrear? ¿Dónde están los que te condenan? El Señor le hizo, ni yo te condeno, o sea, el perdón judicial ya está. Y después le dijo, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. No está hablando de salvación, está hablando de la enfermedad, de la muerte, de la dureza, del por qué se destruye una familia. Déjame decirte una cosa, tus relaciones parentales, filiales, conyugales, están y se destruyen porque no hemos perdonado las ofensas. Porque no hemos dicho, ¿sabes qué? Perdóname otra vez y otra vez de continuo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que hacerlo. ¿Y sabes quiénes pagan los platos rotos? Los hijos, hermano. Esos son los que pagan los platos rotos.
Encontré una carta que fue publicada en el año 1927. Una carta, por favor, présteme atención a esta carta. Ya van pasando los músicos. Una carta fue escrita por Levin Lerner. Esta carta es increíble y se llama Papá olvida. Déjenme leerla, por favor. Papás, préstenme toda su atención. Los que tienen hijos, préstenme toda su atención. Cuando yo no perdono, ¿cómo se me pone el corazón? ¿A quién tengo que empezar a perdonar? Uno, ¿a quién? A mis padres. Segundo, a mí. Tercero, a mi prójimo, para que mis hijos no paguen los platos rotos de la dureza de mi corazón. Le escribe un padre a un hijo la siguiente carta, escúcheme. Escucha, hijo, lo que voy a decirte mientras duermes, con una manita tuya metida debajo de tu mejilla y de los rubios rizos pegados frente a tu frente, hijo. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba, una culpa por mi dureza y vine a tu cama, hijo. Y en esto pensaba, hijo, me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos, hijo. Te grité porque dejaste caer al suelo otra vez la comida durante el desayuno y te volví a regañar. Y te regañé porque volcaste tus cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Te dije mastica cuando ibas a jugar y yo salía para tomar el transporte. Te volviste y me saludaste con la mano y me dijiste: adiós, papito. Y yo fruncié el sueño y te respondí: tener erguido los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en los calcetines y te humillé frente a tus amiguitos al hacerte el reclamo frente a tus amigos. Sí, los calcetines son caros. Tú no tuviste que comprarlos, te dije, ten más cuidado. Y así continué. ¿Recuerdas más tarde, hijo? Cuando estaba en la biblioteca, entraste tímidamente, con una mirada tímida, y cuando levanté la vista a mi diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta y te dije: ¿qué quieres ahora? Te dije bruscamente: nada, respondiste. Pero te lanzaste en tempestuoso a la carrera, te echaste sobre mi cuello y me besaste con tus bracitos y me apretaron con el cariño que Dios ha puesto en ti, que florece en tu corazón por mí todos los días. Oh Dios, y te fuiste a dormir con tus breves pasitos ruidosos por las escaleras. Bien, hijo, poco después fue cuando me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo contigo? ¿Qué estaba haciendo con lo nuestro? ¿Se estaba volviendo una costumbre? La costumbre de encontrar tus defectos. Y de repente, ¿esta era mi recompensa de ti por ser un niño? No era que yo no te amara, es que esperaba demasiado de ti. Quería medirte según la edad de mis años maduros. Hay tanto de bueno en ti, hijo lindo. Hay tanto de bello en ti. Hay tanto de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace en las colinas. Y así lo demuestras con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Y nada más que eso te importa, hijo. He llegado hoy hasta tu cama, aquí en la oscuridad, y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación,
Sé que no comprenderás estas cosas si te las dijera cuando estés despierto, pero mañana voy a luchar por ser un verdadero papito. Seré tu compañero. Sufriré cuando sufras. Reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar las palabras impacientes. Quiero que sigas siendo el niño que eres. Temo haberte imaginado un hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre con la cabeza en el hombro. He perdido demasiado tiempo. Demasiado. Si no perdonamos, se nos endurece el corazón con los que amamos. Iglesia, no perdamos el tiempo. Yo les pido, por favor, no perdamos el tiempo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a trabajar en nuestras relaciones. Vamos a encontrar la forma de que este corazón de piedra se vuelva un corazón de carne, sensible, sin tomar nada personal. ¿Lo trabajamos? ¿Hacemos el compromiso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar entonces.